Entonces, tenemos una situación y es la interpretación. Nosotros como seres humanos tenemos esa capacidad. Esa es una capacidad que es exclusivamente humana y nos permite principalmente las relaciones sociales. Es decir, que para que una relación social pueda darse, pueda sostenerse en el tiempo e inclusive iniciarse, parte de una buena lectura de intencionalidades. En ese sentido, la teoría que respalda a esta lectura de la mente, ¿vale? Se le denomina teoría de la mente. El campo de la teoría de la mente es uno de los campos más apasionantes que existen, bueno, al menos desde mi punto de vista, obviamente, en términos de que nos permite explicar o predecir un poco qué nos vamos a encontrar, por ejemplo, en un partido de fútbol. Si tenemos a Colombia, penalti, va a patear James Rodríguez, patea James y falla el penalti. Si hiciéramos una pausa y nos volviéramos a mirar todos, prácticamente todos tendríamos un gesto muy similar. La mayoría de nosotros estaríamos haciendo así. ¿Por qué? ¿Por qué si somos tan diferentes? ¿Por qué si yo me llamo Alejandro y hay Sebastián, y hay Angélica, y hay María? ¿Por qué? Desde esa perspectiva, entonces, uno diría, en el fútbol, en las relaciones donde hay muchos seres humanos, es decir, relaciones sociales, siempre nosotros vamos a encontrar en esas relaciones sociales prácticamente un patrón común. Por ejemplo, uno de los estudiantes me escribió por el privado, no lo voy a hacer quedar mal, simplemente como para ilustrar el ejemplo. Dijo, profe, yo no quiero ser el único sin uniforme. ¿Bien? Es decir, uno diría, entonces miremos a los que vinieron sin uniforme. Menos mal hay varios, ¿no? Menos mal hay varios y varias. No, o sea, el ejemplo que estamos colocando es, ¿qué pasaría, chicos? Vuelvan. ¿Qué pasaría si yo me quedara mirando para allá? Ustedes en algún momento dirían, ¿sí? Está elevado, porque está mirando para allá. Y luego entonces vamos a empezar a ver que empezamos a mirar. Entonces el que no estaba mirando dice, no, todo el mundo está mirando, yo voy a terminar mirando. Este asunto del grupo es un asunto importante para nosotros en psicología. ¿Por qué? Porque ustedes están viendo un curso que se llama sociología, ¿cierto? Es decir, la explicación de fuerzas sociales que moldean el comportamiento individual. ¿Qué significa esto? Que nosotros, al estudiar psicología, no solamente lo hacemos desde una perspectiva individual, nosotros tenemos en cuenta también la perspectiva colectiva, de grupo. Y por ende, nosotros podríamos organizar un grupo de forma, por ejemplo, la sesión anterior hablábamos del experimento, y cómo la distribución de roles al interior de un grupo causaba un cambio en la conducta individual. Es decir, si a mí me ubican en el rol de coercitivo, el que mantiene la norma y la ley, pues yo voy a hacer cumplir eso a como de lugar. En ese sentido, el experimento de Stanford, de la cáncer de Stanford, es un ejemplo de cómo nosotros en psicología entendemos la conducta agresiva, por ejemplo, la violencia. Y entonces muchas veces ustedes se preguntan, ¿por qué apuñalearon a un fan de un equipo de fútbol? ¿Por qué tiraron piedras y destruyeron todo? En ese sentido, la conducta social es una conducta que no solamente nos moviliza a nosotros a entender, primero, cómo el otro nos afecta en el sentido de
cómo nos mira. Entonces, usted se cambió, por ahí escuché, pues yo mantengo muy atento de lo que van ustedes hablando, por ahí escuché que decían, si yo me llego a cambiar el color del pelo, quedo calva. Escuché algo así. Pero, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de eso? No es solamente el hecho de quedar, es decir, para una mujer, ¿no? Para una mujer, a diferencia de para un hombre, ¿qué puede significar la presión social de estar calva? Y entonces ahí nos meteríamos un poco en el sentido de, si yo soy caleño, hombre, o soy caleña, mujer, ¿cuáles son las expectativas que hay respecto a mí como, como mujer o como hombre? En ese sentido, entonces, diríamos, la teoría de la mente es el pegamento, por decirlo de alguna forma, de las relaciones sociales. Por ende, una persona con autismo, que es un trastorno del desarrollo, hay ausencia de teoría de la mente. Es decir, que una persona con autismo no reconoce o no identifica, no lee en el otro estados mentales ni cognitivos. Por lo tanto, podríamos decir que a nivel social se caracteriza el autismo por una gran dificultad social. ¿En qué sentido? Establecer relaciones humanas depende de que yo sepa que lo que te digo tiene un efecto. Que si yo te digo no sirves para nada, o si te digo eres muy inteligente, tiene un efecto. Que si yo te miro con aprobación o con cariño, tiene un efecto. Que si yo te miro con desaprobación, porque estás en este momento en el celular, significa por lo tanto que debería eso de causarte. Entonces, hay experimentos sociales muy interesantes donde a los niños se les señala por algo que hacen. Y cuando los niños se descubren señalados, empiezan a pensar que lo que están haciendo está mal. Poniéndolo en el término de nosotros, nuevamente, todos nosotros nos regulamos socialmente. ¿Cómo nos miramos unos a otros? Con aprobación o desaprobación. Alguien tira una manzana a la calle, basura, y algunos de nosotros seguimos como si nada. Hay otros que miramos con desaprobación. Hay otros que nos ofendemos. Pero en el fondo lo que les quiero señalar a ustedes es que el otro tiene un efecto sobre mi comportamiento. Y eso solo se da en la medida en que tenemos teoría de la mente. De que sabemos o podemos interpretar o predecir qué es lo que la otra persona puede estar pensando de nosotros. Entonces, si me mira con desaprobación, ¿qué interpretación puedo hacer yo respecto a mi comportamiento? En ese sentido, entonces, todos nosotros construimos país de forma cotidiana, de manera colectiva. La acción individual, es decir, lo que ustedes diariamente hacen con los que los rodean, tiene un efecto sobre esas personas. En el hecho de ustedes tienen, y aquí entonces hablábamos un poco de clases anteriores, que hablábamos de Nietzsche y el impacto, la fuerza que puede establecer sobre el cuerpo. Entonces, nacemos con un cuerpo biológico. Ese cuerpo biológico tiene información netamente biológica, es decir, genética. Es decir, un fenotipo que se expresa en términos de color de cabello, altura, coeficiente intelectual, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Eso es información biológica, genética. Entonces, nuestro genotipo, nuestros genes, luego se expresan. La expresión genética se le denomina fenotipo. El fenotipo puede ser modulado, puede ser alterado. Es decir, yo puedo tener el gen de un alto coeficiente intelectual, pero nacer en una condición ambiental, unos padres que les importa 5 la educación. Entonces, mi genética de alto coeficiente intelectual no va a tener un desarrollo, no se va a expresar de la forma como podría haberse expresado debido a la interacción con el medio, con el ambiente. Decíamos, por lo tanto, también
que si yo tengo el gen de la ira, y si yo tengo eso en mí, es decir, algunas regiones del país, digamos que tienen esa tendencia, ¿no? De decir, las mujeres de allá son muy bravas, o los hombres de allá son muy bravos. Ese tipo de cosas lo escuchamos. ¿Tienes pregunta? Ah, vale. Entonces, dicho así, tenemos esas condiciones genéticas, pero en la interacción con el medio podríamos decir, hay más probabilidad que se exprese ese gen a que no se exprese. Si estamos en el mío a las 6 de la tarde, pues seguramente vamos a estar con una alta probabilidad de que se exprese cualquier huella genética que tengamos respecto a la violencia. Y que si estamos en un monasterio, quizás la probabilidad sea muy baja de que se exprese esa carga genética. Entonces, dicho así, pues ustedes dirán, bueno, profe, estamos haciendo como un recorderis de lo que hemos hablado. ¿Para qué? Para que en el día de hoy ya podemos pasar entonces a comprender que si la teoría de la mente juega un papel importante en la cognición social, y habíamos hablado del altruismo como un aspecto genético, es decir, nadie nos hacemos altruistas. Es como si a nuestro cerebro de niños le dijeran, hey, presta mucha atención porque es muy importante el rostro humano, lo que el humano te diga. Y en ese sentido voy a presentarles entonces unos videos cortos para que veamos ejemplos de lo que estamos diciendo, de cómo nuestro cerebro principalmente es un cerebro más cargado o más dispuesto para lidiar con las decisiones sociales. Es decir, el hecho de que yo tenga que lidiar con un lóbulo frontal, con otro cerebro que también lee la mente, que también sabe lo que yo estoy pudiendo pensar, el asunto es cómo lo engaño. Por eso, los hermanos, ¿vale? Cuando tenemos hermanos, estoy diciendo que los hijos únicos son desafortunados. No, estoy diciendo en términos de desarrollo de teoría de la mente, los hermanos van a tener mayor teoría de la mente que niños que nacen sin hermanos. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa en la interacción social entre hermanos? Mamá sirve desayuno, hay dos para cada uno, pero el que llega primero pueden comer. Y entonces, ¿qué hace uno? Pues dice, si habían dos, pues yo me como el de él, yo me como el mío, queda uno y uno, para que cuando él llegue piense que nos sirvieron fue uno y uno. Es decir, el engaño tiene la posibilidad, ¿nunca lo hicieron? Bueno, no tenían hambre. El asunto ¿cuál es? El engaño, ¿vale? El engaño tiene, la teoría de la mente nos sirve también para engañar, pero no solamente para engañar, también nos sirve para que podamos jugar amigo secreto de forma de que ustedes puedan decir, ¿qué le puedo regalar a ella o a él? ¿Qué le puede gustar a mi novio, a mi novia, a mi amigo, a mi amiga? ¿Qué le puedo regalar? Y que ustedes puedan pensar no desde ustedes y lo que les gustaría. O sea, yo me voy a comprar algo para mí. No, es algo que le va a gustar al otro. En ese sentido, teoría de la mente nos ayuda a ser buenos líderes. ¿Por qué? Porque si somos buenos líderes, sabríamos qué quiere escuchar el otro, qué necesita que yo le diga. Buenos amantes, buenas parejas, buenos amigos. Buena teoría de la mente depende en gran medida de que ustedes puedan tener unas buenas relaciones sociales. Es decir, que ustedes puedan entender qué es lo que el otro puede estar pensando, aun cuando no se los esté diciendo, y actuar desde ese lugar. Entonces, vamos a mirar. Bueno, no sé si el estudiante del semillero ya llegó. Sí, profe, aquí me encuentro. Buenos días.
Profe, qué rato verlo después de tanto tiempo, la verdad. Está muy bien. ¿Puedo hablar en este instante o hablo ya después? Disculpa, ¿Tú ¿tú eres el estudiante del semillero? Sí, señor profesor. Perfecto. Entonces voy a apagar mi micrófono y voy a subir los parlantes acá, ¿vale? Ok, profe. Ok. Buenos días, muchachos. Primero que nada, pues agradecer al profesor Alejandro por el espacio que nos está brindando. La verdad, no lo veo él hace un par de semestres, pero pues es bastante grato, ¿no? La invitación o el motivo por el que me encuentro aquí, muchachos, es para invitarlos a ustedes que están desde primer semestre, a los que estén interesados, es para asistir al semillero de psicología. Bueno, para que aclaremos, ¿vale? Sí, ¿podrías por favor apagar luz? Eso. Vale, entonces para que continuemos con lo que veníamos. Para que continuemos, vamos a prestarle atención, ¿listo? Vamos a prestarle atención a unas... un momentico. Bueno, entonces, estábamos diciendo, chicos, chicas, estábamos diciendo que en términos de teoría de la mente, ¿sí? En términos de teoría de la mente, la cognición social se soporta sobre ese concepto, sobre esa categoría, en gran parte. ¿Por qué? Porque la teoría de la mente nos permite hacer interpretaciones y lecturas de intencionalidades. Ahora, la pregunta lógica sería, ¿cómo se desarrolló la teoría de la mente? ¿O por qué se desarrolló la teoría de la mente? ¿Por qué como humanidad tuvimos que llegar a ese punto? ¿Por qué tuvimos que desarrollarla? Y entonces, en ese sentido, lo que nosotros vamos a decir es que la respuesta muy seguramente la vamos a encontrar en el altruismo. Es decir, que nosotros como especie humana, si ustedes recuerdan, ¿cuántos años nos tomamos nosotros para pasar de la infancia a la adolescencia? ¿Cuánto más o menos nos toma? Como 15. Como por acá dicen, como 15. 10, 11 años. Nosotros somos la especie, comparado con otras especies, que más tiempo pasamos en la infancia. Eso nos tiene que decir a nosotros algo. Nos tiene que decir a nosotros que gran parte de lo que su cerebro es hoy, de lo que ustedes son como adultos, ha sido forjado en las experiencias de su infancia. En ese sentido, lo primero que nosotros tenemos que recordar es que uno de los aspectos claves de nuestra historia como especie es el hecho de que hay hitos evolutivos en el desarrollo. ¿Eso qué significa? Que gatear, por ejemplo, gatear no es un capricho de la evolución. No es, a mí se me da la gana, como evolución que soy, que ustedes gateen. ¿Cuál es el sentido que hay detrás del gateo? ¿Para qué nos ponen, por ejemplo,
a gatear. Diríamos, ¿qué hacemos cuando gateamos? ¿Ustedes recuerdan? ¿Han visto un niño gateando? Ajá, entonces viene la fase, digamos, de gateo como tal, involucra nuestras 4 extremidades y normalmente se dirige hacia algo en particular, ¿cierto? O sea, nosotros no vamos ahí gateando a la loca, vamos buscando algo que nos llama la atención, conocer el mundo. ¿Cuál es el propósito del desarrollo perceptivo? Que nosotros podamos darle orden y sentido al mundo. Es decir, nos desarrollamos a nivel perceptivo para decir, eso es un ser humano, eso es un perro, esto es un salón de clases, ese es el logo de la Santiago de Cali, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos aspectos son aspectos claves de nuestra historia como especie. Entonces, para recapitular, si en el gateo, si el gateo no es un capricho evolutivo, ¿qué ganamos? ¿Qué aprendemos con el gateo? Entonces, esa experiencia nos sirve ¿con qué finalidad? Entonces, vamos a ir conectando puntos. Si la experiencia que estamos ganando, es para darle entonces sentido, ¿cierto? Sentido a lo que nos rodea, para que podamos desarrollarnos perceptivamente. Es decir, que las interpretaciones que hagamos sean cada vez más precisas. Entonces, si las interpretaciones que hacemos son más precisas, entonces acá, por ejemplo, dicen por el periodo crítico. Bueno, esos momentos de desarrollo, ¿sí? Es decir, que cuando yo gateo, ¿qué experiencia le estoy dando a mi cuerpo? Le estoy dando experiencia respecto a si un osito me gusta o me disgusta. Le estoy dando experiencias a mi cuerpo respecto a si golpeo esto suena o no suena. Es decir, el mundo empieza a tener regularidades. Es decir, que cuando nosotros gateamos, realmente la principal razón para el gateo es el hecho de que nosotros podamos hacer el primer bucle que ustedes lo van a tener que entender en psicología para entender también el por qué nosotros nos comportamos como nos comportamos. Ese primer bucle del que vamos a hablar es el bucle de la percepción y la acción. ¿Qué es un bucle? Suena como a chicle, ¿cierto? ¿No? ¿A qué le suena? ¿A qué le sabe esa palabra? Bucle. Profe, Repetimos. ¿Okay? profe, dijiste es algo, ¿cómo llama el bucle? El primer bucle, percepción y qué más. Percepción y acción. Ah, listo, profe. Sí. Entonces, lo que decía el compañero, es muy importante que nosotros, todo concepto, ¿vale? Todo concepto, nosotros no lo aprendamos de forma automática, como de memoria, sino que tratemos de darle sentido a ese concepto. Entonces, el concepto de bucle es, en últimas, un concepto de relación, es decir, de repetición. Es decir, tendríamos que, cuando pensemos en bucle, estar en nuestra mente pensando en un círculo, ¿vale? Pensando en poner la percepción y poner la acción y conectarlas entre sí, que cuando hay percepción, entonces, ¿la percepción qué es? La percepción es un acto interpretativo. Nosotros, cuando percibimos, lo que estamos haciendo es primer momento de cognición. Entonces, percepción, acaba de bostezar el compañero. Percepción,
hay un día soleado. Percepción, está haciendo frío. Percepción. Todas las interpretaciones que nosotros hacemos de nuestro entorno, ¿vale? Son percepciones. Por lo tanto, las percepciones dependen en gran medida de nuestros sentidos. Por lo tanto, vamos a tener percepciones auditivas, auditivas, visuales, olfativas, táctiles, gustativas, ¿listo? Y podríamos hablar también de percepciones kinestésicas, es decir, de mi cuerpo. Yo tengo un cuerpo gordo, flaco, un cuerpo fuerte, un cuerpo delgado, un cuerpo que es veloz, ágil, un cuerpo que puede hacer gimnasia o que no puede hacer gimnasia. ¿Será que yo puedo dar vueltas para atrás, mortales para atrás? ¿Será que yo puedo lanzar un balón desde este punto y encestarlo? Entonces, de la percepción, chicos, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Confusamente claros? Profe, vamos bien. Vamos bien, bueno. Entonces, fíjense, hay un punto importante y es, ¿saben qué? Les voy a pedir un favor para todos y para todas. Si ustedes van a venir a clase, ¿listo? Van a estar presentes en clase. De lo contrario, es preferible que no vengan y ese espacio se lo dejen a alguien que sí quiere venir. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en este momento tenemos una limitación de espacio. Ustedes no vieron cuando me interrumpieron, vinieron fue a filmar a ver cuántas personas hay en este salón. Y debemos respetar el aforo. ¿Cuál es el aforo? Me dijeron, tiene que ser por debajo de lo que hay ahí. Es decir, no son 30, son 25 por lo menos. En ese sentido, si usted va a venir simplemente por venir, yo sé que usted tiene el derecho como estudiante a venir. ¿Listo? Y lo que voy a decir aquí va a sonar un poquito incómodo para algunos y para algunas. ¿Por qué? Porque antes no había problema. O sea, uno tenía que lidiar con el estudiante que quería estar y con el que no quería estar. Pero igual tenían que venir. Ahorita ustedes no tienen esa obligación. Ustedes pueden ver la clase en su casa, poner el celular y se conectó y ahí está. Y si se distrajo, pudo ver la clase grabada. Es decir, es un asunto que para el estudiante que no quiere estar es súper fácil, súper cómodo. Entonces yo no entiendo por qué viene si no quiere estar. Ahora, si va a estar, entonces por favor, pregunte si no está entendiendo. Por favor, indique, porque es que uno no es ciego. Es decir, cuando estamos hablando de interpretaciones, de lectura de la mente, el profesor es uno de los que más tiene que hacerlo. Leer si le están entendiendo. Leer si está siendo entretenido. Lidiar con este asunto de que no me escuche, que me escuchen, que se escuche con eco, que no se pueda poner video, etcétera, etcétera. Lidiar con todo eso. Pero además, lidiar con el hecho de que tengamos la posibilidad de ver la clase desde casa y venir acá a no hacer nada. Entonces no tiene sentido. Ahora, dicho eso, hasta el momento estamos hablando de varios aspectos claves dentro de psicología. Es decir, dentro de lo que usted eligió para lo que va a hacer en un futuro. En ese sentido, es importante entonces que eso quede muy claro desde ahora, porque lo vamos a retomar de manera constante a lo largo del curso. ¿Ok? Entonces, no quiere decir con esto entonces que ustedes digan, no, profe, qué miedo, yo no voy a hablar, me da miedo participar, me da miedo levantar la mano. Pero los animo es a, si estamos en esto, de yo ponerme a intentar un poco andar con mi computador por todo el salón, pues entonces que ustedes
de parte de ustedes venga como un sentido de participación. De profe, no le estoy entendiendo y no se desconecte, más bien hágamelo saber. Porque si usted se pone a hablar, pues ¿qué estoy entendiendo? Que no está entendiendo. No que no le interese, simplemente es no le estoy entendiendo y pues como no lo entiendo, pues me va a distraer. Entonces, para los compañeros y compañeras que estaban hablando y que estaban en otra cosa, voy a volver a recapitular para que todos partamos desde ahí. Y estamos diciendo, o el objetivo, digamos, de la clase que queremos alcanzar el día de hoy, tiene que ver con que entendamos cómo nosotros, como seres humanos, conocemos. Y estamos hablando de un nivel de conocimiento. El primer conocimiento del que nos importa hablar un poco es el conocimiento social. Es decir, cómo nosotros predecimos el comportamiento de otros. Sabemos si nos están atendiendo o no nos están atendiendo. Entendiendo, atendiendo, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, ese conocimiento social implica entonces comportamientos sociales. Comportamientos sociales que normalmente observamos en grupo. Es decir, todos nos comportamos de la misma manera cuando nuestro equipo falla un penalti. Casi todos tenemos la misma conducta. Entonces, conductas sociales que si estamos en una fiesta, hay unas normas, digamos, en esa fiesta. Se esperan ciertas cosas. Es raro que una persona llegue temprano pues a la fiesta es a las 7, uno normalmente no llega a las 7, uno espera que la fiesta inicie, que pasen cositas antes, y no va llegando por allá eso de las 11, que ya hay fiesta, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de conocimiento, no es que uno diga, vamos a ir a la universidad a aprenderlo, sino que uno lo va a ir aprendiendo en la relación con el otro, ¿bien? Esa relación con el otro es la cognición social. Cada vez que nos relacionamos con los demás, aprendemos. Aprendemos sobre comportamiento humano. Por eso, todos los que están aquí sentados tienen teorías intuitivas. ¿Qué es una teoría intuitiva? Una teoría intuitiva es aquella teoría que proviene de mi propia experiencia, que no se fundamenta absolutamente en nada científico. Es decir, que yo he tenido hasta el momento que lidiar con personas que han llorado. Por lo tanto, yo tengo una teoría intuitiva sobre cómo calmar a alguien cuando está llorando. Cuando me preguntan por qué está llorando, yo tengo una teoría intuitiva de por qué está llorando. Seguramente le terminaron, seguramente le pasó algo malo. Normalmente, entonces, todos nosotros tenemos teorías intuitivas y a partir de esas teorías intuitivas es que es el desafío para nosotros como psicólogos aprender teorías científicas. ¿Por qué? Porque como seres humanos hemos estado en fiestas, hemos estado en el colegio con amigos, hemos sido los consejeros, los buenos amigos, esos de, veo, deberían estudiar psicología. ¿Por qué? Ah, pues porque escuchás y das buenos consejos. Tenemos eso en nosotros y todo eso es pura teoría intuitiva. ¿De dónde proviene esa teoría intuitiva? De nuestras propias experiencias. No necesariamente van a estar respaldadas por la teoría científica. ¿Qué es una teoría científica, por lo tanto? Es una teoría que está respaldada en la evidencia y que para obtener esa teoría hemos seguido un método científico. El método científico significa que tenemos unos pasos. Somos una ciencia, la ciencia psicológica, porque seguimos unos pasos para poder decirle a una persona cuando está deprimida cómo mejorar. No lo hacemos desde una teoría intuitiva. No decimos tómase un vasito con agua, eso se va a usted a sentir mejor. O no le decimos prenda una velita, una veladora y ore, que eso le va a ayudar. Toda nuestra intervención es una intervención que proviene de nosotros. ¿Lo intuitivo? Por el método científico.
La intuitiva es en nuestra experiencia. En nuestra experiencia. Es decir, siempre que nosotros hablamos de teoría intuitiva, nosotros podríamos decir, digamos, vamos a tratar de hacer una teoría intuitiva sobre por qué no funciona bien los parlantes de este salón de clases. Todos, fíjense que estamos en un campo diferente, no es un campo humano. Pero aún así, aún cuando estemos en ese otro campo, aún en ese campo, tenemos una teoría sobre por qué. ¿Por qué puede estar fallando? ¿Eso qué significa? Que nuestro cerebro nunca se va a quedar con un vacío. O sea, si yo a ustedes les digo, muchachos, tengo algo muy importante que decirles, pero se los voy a decir al final de la clase. Finalizando la clase se los voy a contar, se los voy a decir. Sigamos la clase. Ustedes se van a quedar pensando en eso. Y en ese sentido, nuestro cerebro tiende siempre a eso. Por lo tanto, si yo no entiendo algo en clase, por más que el profesor continúe y yo no lo he entendido, yo sigo pensando en eso que no he entendido. Por eso es tan importante que todos y todas, cuando no entendamos algo, eso que decimos verde, amarillo, rojo no es gratuito, no es capricho del profe. Entonces, estamos hablando de la cognición social, es decir, del conocimiento social, que en ese conocimiento social tenemos un muy importante problema, y es el problema de las teorías intuitivas que todos tenemos. Y por lo tanto, la primera responsabilidad que nosotros tenemos como psicólogos y psicólogas es reconocer nuestras teorías intuitivas sobre lo que estemos aprendiendo. Ejemplo, vamos a empezar a hablar de esquizofrenia. ¿Qué deberíamos de empezar a hacer? Primero, ¿cuáles son nuestras teorías intuitivas sobre la esquizofrenia? ¿Qué creemos que es? ¿Por qué se presenta? ¿Qué pasa? Entonces, muchas veces la teoría intuitiva proviene de la película que nos vimos. Profe, es que yo vi un documental, o profe, es que yo vi la película Fragmentado y a mí eso me dejó. De la esquizofrenia la tengo como referente desde lo que me muestra la película. Ahora, cuando yo me siento a leer la teoría científica, muchas veces la teoría científica va aparte, o sea, es diferente de lo que la teoría intuitiva me dice. Es decir, es como si yo no creyera que fuera verdad la teoría científica. Entonces, por más que yo me gradúe como psicólogo, Profesor, no se escucha. no se escucha. Yo sí le escucho. Sí, sí se escucha. Sí, profe. Escucha Sí perfectamente. se También te escucha. escucho, profe. Lo escucha, eso escucha. Sí se escucha. Vale. Entonces, Profe, ¿sí? una pregunta. Hablando de la intuición o como hacerle caso a nuestra intuición, ¿es como hacerle caso a nuestro subconsciente o algo así? Vale. La intuición para una explicación científica, digamos. Entonces ahí, por ejemplo, diríamos, desde una perspectiva del psicoanálisis, podríamos hablar del inconsciente, pero para escuchar la pregunta de la compañera. No, dice ella, claro, yo aquí en un monólogo. Entonces, dice ella que si la intuición podría ser entendida como algo inconsciente. Ella utiliza una palabra que es subconsciente. Realmente antes, mucho tiempo atrás, se reconocía el subconsciente, se hablaba de subconsciencia. Pero Freud posteriormente elimina eso de la subconsciencia y queda solamente la conciencia y el inconsciente. En ese sentido, lo que decimos es, desde una perspectiva científica, esta explicación de la conciencia la vamos a hacer desde un concepto que es el concepto de Antonio Damasio de el marcador somático. Entonces, el marcador somático. Claro, estas, el ello, el yo, el super yo,
van a ser las estructuras clínicas de las cuales él luego... ¿Cómo? Sí, son clínicas. Digamos que, a ver, la psicología, entonces vamos a ir como clarificando como puntos, ¿vale? Entonces, primer lugar. Inconsciente. E inconsciencia. Ajá. Consciente e inconsciente. Entonces, bueno, entonces vamos a volver a clarificar algo. Entonces, la psicología, digamos, dentro de su historia, ¿vale? Dentro de su historia, es una psicología que empieza siendo una psicología filosófica, es decir, más raíces filosóficas, y luego empieza a pasar un fenómeno muy particular de una época, y es que habían demasiados fisiólogos, muchos fisiólogos, pero pocos campos en universidades para fisiólogos. Y entonces los fisiólogos empiezan a encontrar trabajo en donde habían campos, digamos, para profesores, no en fisiología, sino en filosofía. Y entonces los fisiólogos se mudaron y daban clase respecto a la mente, el pensamiento, el inconsciente, desde una formación fisiológica. En ese sentido, entonces, ¿qué empieza a pasar? Que empieza a surgir una psicología filosófica y, visto así, empiezan entonces desde la lógica de la fisiología, a estudiar la mente y los fenómenos internos como aquellos fenómenos que podemos cuantificar mediante laboratorio. Es decir, fenómenos como ¿cuáles? Fenómenos como el dolor. El dolor yo puedo cuantificarlo. Yo sé cuántos estímulos tengo que dar para causar dolor. ¿Sí? Sí, es decir, yo no voy a proyectar nada, me van a dormir. Entonces, ¿cuántos estímulos necesitamos para causar dolor? ¿Cuál es el umbral donde usted siente el dolor? ¿Con qué grado, con qué peso, con qué calidad, qué características tiene que tener el estímulo para que usted lo perciba? ¿No? Hasta ahí, lo que el compañero estaba un poco preguntando, decíamos, tenemos esa lógica donde la psicología solo entiende el fenómeno de estudio como aquello que puede medir y cuantificar. Por lo tanto, la inconsciencia no existe. La mente no existe. Pero entonces luego llega Freud, y Freud empieza a decir y empieza a demostrar que el inconsciente sí existe. Y que todo lo que nosotros creíamos que lo hacíamos de manera consciente, muchas veces proviene de aspectos inconscientes. Bueno, entonces, vale hasta ahí. Entonces, él, digamos que como Freud era neurólogo de base, era neurólogo, entonces Freud entiende un poco. ¿Ustedes recuerdan cómo es la estructura del sistema nervioso central? Que hay el cerebro, ¿cierto? El diencéfalo, el tallo cerebral y la médula espinal. ¿Sí? Como una jerarquía, como que va de lo sencillo a lo complejo. Pues para Freud, como neurólogo que era, él decía, debe existir también una estructura similar para explicar el funcionamiento de la mente. Entonces él empieza a hablar de el ello, el yo y el superyo. En ese sentido, cuando... ¿Cómo? El ello, el yo y el superyo. Pero todo en última se resume en términos de, pensémoslo, el comportamiento humano como si fuera un iceberg, donde lo que vemos es lo consciente. ¿Cómo es en un iceberg?
es muy pequeño lo que vemos, pero bajo el agua lo que no vemos es gigante. Freud utiliza esa misma metáfora para explicar un poco el funcionamiento del comportamiento humano. Lo que vemos a nivel de conciencia es muy poco, pero de lo que debemos ocuparnos realmente es de este fenómeno de la inconsciencia, que es bastante grande. Y entonces, ¿qué es lo que impide que se manifieste lo inconsciente? ¿Y cuál es la evidencia de lo inconsciente? Yo no sé por qué terminé hablando de psicoanálisis, pero bueno, creo que es por la pregunta que hizo el compañero. ¿Sí? Entonces, muchos estoy en un paréntesis. Estamos en un paréntesis que vamos a profundizar en segundo semestre. ¿Sí? Pero la pregunta que hizo el compañero era que eso del yo, el ello, del super yo, que si eso era lo de Freud y no era entonces la conciencia y la inconsciencia. Entonces, para poderle responder, pues necesitamos hacer todo ese recorrido, ese preámbulo. Entonces, la evidencia del inconsciente es el chiste. Por ejemplo, ustedes muchas veces cuando echan un chiste descansan. O sea, sí, pero no. Es como cuando uno dice, ¿te gustaría ser mi novia? Y te mira raro y uno dice, no, era un chiste, era una broma. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Chicos, ¿qué es lo que realmente se desea? O sea, el inconsciente realmente está cargado de lo que nosotros deseamos realmente, o sea, aquello que realmente queremos hacer. Entonces, por ejemplo, muchos de ustedes dicen, yo me quiero parar e ir, o sea, yo no quiero estar acá, pero el deseo como tal empieza a actuar el super yo. Y entonces el super yo sería todo este asunto cultural de la norma de estás en clase, mi mamá se endeudó para, o mis papás, y estamos todos aquí con el proyecto de que usted se gradúe. Yo cómo me voy a parar, o sea, yo no me puedo parar, yo tengo que sentarme y mirarlo, ¿sí? Entonces el super yo va a ser esta estructura que va a cumplir el papel de regulación de ese inconsciente. Es esa vocecita de la conciencia, por decirlo así, que te va a decir, oye, no hagas eso. Digamos, siendo el hecho, digamos, los impulsos inconscientes, Ajá. siendo el yo, digamos, de representación física frente a los impulsos del super yo, el impedimento cultural y social y propio que tenemos para las representaciones del hecho. ¿Por qué no se construye entonces desde antes antes de Freud, no se construye antes, digamos, esa imagen de la construcción de mis deseos, ¿cómo decirlo? Mis principios, digamos, de que yo quiero hacer esto, antes de Freud no hubo alguien que se plantea de acuerdo, si yo quiero tirarme una montaña, porque no me tiro de una montaña. Como, pues, sí, un ejemplo muy básico. No hubo antes algo, que me suena algo, que no recuerdo, no hubo algo antes de leer, yo digo eso, es muy básico. Como que hay algo que tiene el ser humano en su cerebro que lo impulsa a través de las hormonas, a hacer X cosas. Ajá. Pero hay Y cosas superior que lo impide. No sé si estoy mal. Ok, vale. Sí, o sea, no es que estés mal, no es que estés mal. Es decir, básicamente el mecanismo de nosotros comportarnos, ¿vale? Vamos a pensarlo así. Vamos a quitar la corteza cerebral y vamos a pensar que solo tenemos el tallo cerebral, ¿bien? Ese tallo cerebral lo compartimos con todas las demás especies y es lo que evolutivamente hablando, en términos históricos, tiene más tiempo de evolución. ¿Eso qué significa? Que en términos de tiempo de evolución, nosotros tenemos un piloto automático. ¿Cómo funciona ese piloto automático? Este piloto automático, en últimas, marca el cuerpo. Es decir, le da información visceral diciendo peligro, alerta, huida, hay que irse. O qué rico, qué bacano, qué delicia. ¿Qué estímulos comparten qué rico, qué bacano, qué delicia? El sexo, la comida, principalmente. Es decir, nosotros buscamos placer. Entonces, corporalmente hablando, nosotros
vamos automáticamente a buscar siempre aquellas elecciones, ¿vale? Que nos generan placer, que nos dan goce. ¿Listo? ¿Listo? Y vamos a evadir a todo aquello que sea un estímulo peligroso para nosotros. Entonces, un cazador, digamos que en nuestra evolución, digamos que nosotros podemos decir que estímulos que vuelan, estímulos que reptan, o sea, usted en estos momentos llega a ver algo que tenga ese patrón y usted visceralmente, ahí mismo, va a actuar. Algunos más valientemente que otros. Pero en general, cuando ustedes les dicen, listo, ¿quién va a matar la cucaracha? Y la cucaracha voladora, pues además. Entonces, no todos son valientes. O el ratoncito, que va rápido. Entonces, porque hay algunas personas que les gusta pues como combinar algo que les causa miedo o dolor con el placer, pues por ejemplo la gente que es masoquista que le gusta que la golpee, Ajá. la amarre, Claro. Entonces, nosotros, claro, 50 sombras, ¿no? 50 sombras de... Entonces, fíjense que nosotros vamos a terminar volviendo a la condición social, no se preocupen. ¿Qué? Profe. ¿Sí? Profe. Dime. ¿Escucha, profe? ¿Sí? Te iba a decir una cosa de lo que dijo la compañera. Esos fetiches porque producen por un cierto trauma. Bueno, la pregunta que hace la compañera provoca una siguiente pregunta de los que están desde la casa y es que si el fetiche, digamos ese placer por el maltrato, ¿no? Si se causa por un trauma, es la pregunta que hace el compañero, ¿vale? Bueno, entonces vamos para responder a eso, ¿listo? Vamos para responder a eso. Profe, ¿Cómo? Te silencié, perdón. te decía que cuando ellos se estén explicando su argumento, que si tú lo puedes explicar tú también, porque no se alcanza a escuchar lo que ellos dicen. Vale, claro. De la misma forma que Pues, un poquitico para poder. un triángulo rosado, el círculo azul, triángulo rosado, círculo azul, triángulo rosado, No salí Sofía. triángulo rosado. No, ya me sacaron. Ustedes ven ahí, yo lo veo como moradito. ¿Listo? Vamos a hacer Lo deja el audio. Vale. Bueno, chicos, por favor, vamos a ver un tema que para entender esta pregunta y eso de 50 sombras de Grey. Chicos, ojo, oído. Nos queda una hora que en términos de virtualidad son 58 minutos más o menos, que a veces nos saca antes. Entonces, para entender la pregunta del fetiche, el placer que se causa por el dolor, ¿listo? Necesitamos entender entonces cómo se constituye el self, es decir, el yo, nosotros, ¿vale? Y entonces para eso, pues vamos a explicarlo desde una perspectiva de la neurociencia. ¿Vale? Pero va a ser, les prometo, espero, que sea algo placentero, que les permita entender un poco mejor por qué somos diferentes. Porque a unos les gusta que les den nalgadas y a otros no. ¿No? No digo que sea la compañera. Para nada. No digo. No.
No, no es porque... Entonces, muchachos, préstenme, por favor. Mucha atención. Listo. Entonces, miren, primero, para entender esto, ¿listo? Nosotros hablamos de un concepto en particular que muchas veces lo vemos, pero yo no entiendo por qué no entendemos su significado. Y por eso es tan importante que cuando nosotros creemos entender algo, podamos mirarlo desde otra perspectiva para poder ampliar la mente un poco más. Entonces, en ese sentido, ¿qué vamos a hacer nosotros? El primer concepto que nos va a permitir entender esto es el concepto de el ectodermo. Entonces, ¿ustedes han escuchado el ectodermo? Entonces, ¿qué implicación tiene eso? Primero, vamos a pensar que cuando el óvulo y el espermatozoide se fecundan, surge como si pensáramos en una hamburguesa. Entonces, el pan de arriba, la carne y el pan de abajo. El pan de arriba es el ectodermo, el del medio es el mesodermo y el de abajo es el endodermo. Hasta ahí, nada nuevo. Pero el siguiente punto, lo más importante es que del ectodermo, es decir, del pan que está arriba, surge la piel, los huesos y el sistema nervioso. Y entonces ahí está la respuesta. Vamos a explicarla. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que ahí está la respuesta? Porque el hecho de que el cerebro, es decir, que el sistema nervioso humano surja del mismo lugar embrionario que surge la piel, traducido al castellano, quiere decir que su piel es cerebro expuesto. Como profe, no entendí. No, bueno. Entonces, en síntesis sería eso. Pues vamos a precisar ahí el asunto de cómo nos configuramos nosotros como un yo. Si, por ejemplo, yo dijera, muchachos, vamos a quitarnos, por favor, el cerebro todos, si eso fuera posible, lo cogiéramos y lo pusiéramos aquí y yo voy a revolver, vamos a revolver los cerebros de todos, muchachos, listo, muy bien. Ok, cada uno coja su cerebro. Estructuralmente hablando, se ven igualitos. Son muy parecidos. ¿Listo? O sea, que uno dijera, este es el mío, venga. No. No es así. Pero, ¿por qué somos diferentes? Y entonces ahí viene el asunto de la sinapsis. Es decir, que las conexiones neuronales son las que nos hacen a nosotros diferentes. Estructuralmente somos iguales, funcionalmente somos diferentes. Ahora, ¿cómo se dan diferencias a nivel de la sinapsis? Y entonces, la pregunta es, ¿qué experiencias tuviste tú a través de tu piel? Ah, no, pues que yo de niño, a mí me dejaban correr libremente versus otra persona a la que le restringían el movimiento. ¿Qué podemos nosotros predecir de cómo será la conducta motora de una persona a la que le restringen el movimiento a otra persona a la que ha tenido libertad de movimiento? ¿Qué esperaríamos? Que el que tuvo libertad de movimiento, su conducta motora sea mucho más desarrollada que aquella persona a la que le fue limitada. Ahora, en un niño no verbal, preverbal, es decir, que no se ha desarrollado el lenguaje, tiene 4 meses y es víctima de abuso sexual. ¿Bien? Entonces, no habla, pero está siendo víctima de abuso sexual. Lo están abusando. ¿Bien? Entonces, ¿qué experiencias a través de la piel está sintiendo este niño? Está teniendo este niño. Que lo que siente, ¿vale?
que lo que siente a través de la piel, qué información se le está indicando a él respecto a quién va a ser él o quién es él. Entonces, experiencias dolorosas, ¿ok? Es la forma en la que se ha formado este nombre, supongamos, ¿vale? Entonces tenemos el nombre Alejandro. Alejandro es el resultado del conjunto de experiencias a través de la piel que ha tenido. Si las experiencias son placenteras, significa entonces que yo busco experiencias placenteras para reafirmar mi condición de lo que soy. Pero si he tenido experiencias displacenteras, dolorosas, traumáticas, muy seguramente lo que yo voy a hacer como Alejandro es que para poder reafirmar quién soy, es buscar el dolor, porque solo a través de eso soy, existo. En ese sentido, las experiencias que a nuestra piel le suceden, por ejemplo, ¿cómo te miran tus compañeros, tus compañeras? ¿Con morbo, con deseo o con cariño? Oh. También está la opción. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo? Que de las caricias, de la forma en que me han acariciado, ¿vale? De la forma en que me han acariciado, yo puedo tener una relación con mi propio cuerpo también. De zonas que permito placer y zonas que no permito placer. ¿Cómo? De edad de desarrollo. Es que a ver, yo no me imagino que aquí le gustara que la mamá le pegara, pues. Y a las que les guste, a los que les gusta, pues que. Si la mamá le pegaba, yo no creo que le dijera, uy, sí, por favor. Es que no. Eso es contexto, pero lo que dice es que la información es la misma. A través de la experiencia del dolor es que el órgano, digamos, las zonas que son erógenas, las que no, donde uno va permitiendo que se desarrolle. Sin embargo, si me una persona que nunca la pega, ni la mano, y ahora, digamos, de esa conducta lo hace, o sea, alguien externo lo hace, ¿cuál es la sensación? ¿De disgusto, de placer o de desconocimiento? Porque es que si nunca lo ha tenido, si está a sus 20 años, 25 años, es posible, digamos, desarrollar ese gusto o ese disgusto, una sensación. ¿No se crea alguna conexión ahí que digamos, esto no? Claro, los compañeros que están virtuales están diciendo, no escucho los argumentos o las participaciones de ustedes, entonces yo voy a hacer un poco como el eco. Sí, entonces, lo que el compañero estaba diciendo es, ¿qué pasa cuando yo nunca he tenido la experiencia de un golpe, por ejemplo, y estoy en una relación con alguien y esa persona me golpea, que yo cómo me posiciono ante eso? Si lo valoro como un gusto, un disgusto o me es indiferente. Esa es como la pregunta del compañero. Y hay otra mano levantada. No sé si ella ha visto una película que es la protagonista de la actriz Orgullo y Prejuicio. Sí, Ella, Kate Knightley. ¿cómo? Kate Knightley. No, Bueno, sé. sí. Bueno, ella está haciendo psicoanálisis en un psicólogo. Ajá. Y ella decía que ella la violaba, o sea, el papá la desvestía toda, estaba desverga, y le echaba agua y le pegaba, y que ella le gustaba cuando estaba niña, y ella la felicitaba en el momento, y que él lloraba, porque ya no entendía por qué me gusta que me pegue mi papá, que me mire así, que me desprecie, y que me viole de paso, y por qué me exige. Entonces, el malestar en el psicoanálisis me recuerda eso. Entonces, yo, la verdad, yo entendí muy bien eso, hay que... Vale. Entonces, hay otra inquietud que hay por acá y es muy similar a la de la compañera, ¿sí? Que es, bueno, pero ¿por qué las personas encuentran placer, ¿cierto? Al ser maltratadas. Personas que no han tenido historias previas de abuso, maltrato, ¿vale? Entonces, recordemos que nosotros la invitación que hemos hecho a lo largo del curso ha sido a no pensar de forma categórica.
¿qué es el pensamiento categórico? El pensamiento categórico es cuando ustedes... Ah, ok, hay dos manos levantadas. Juan Camilo y Emanuel, cuéntenme. Profe, yo tengo una duda. Por ejemplo, si la teoría de la mente sigue siendo válida para una persona que tiene una creencia, por ejemplo, en el solipsismo, donde se cree solamente que su estado mental es el único que existe. ¿Vale? Ok. A ver, primera pregunta, para que la escuchen ustedes. Una persona que solo cree que su estado mental, es decir, lo que piensa es lo único válido, si en ese caso sigue siendo válida la teoría de la mente. Es decir, esta es una persona que posee teoría de la mente o no la posee. Esa es una de las preguntas que hace Juan Camilo. Ahora, Emanuel. No, Emanuel, profe. Ah, fue Manuel el de la pregunta, listo. Ah, ok. ¿Y Juan Camilo? Profe, pues tengo varias preguntas, pero porque dejaste algunas cosas en la nube, pero voy a ocupar primero las más rápidas. Tú dices que el super yo era como la voz que representa el subconsciente o el consciente, no sé si alcanzan a entender esa parte. Ok. Y la otra decías, bueno, que la intervención del psicólogo en su argumento tiene que ser una combinación entre el argumento científico y el intuitivo, o solamente tiene que irse al científico. Y también la última sería lo que pasa es con respecto a lo que estás diciendo sobre los fetiches o cómo encontrar el placer como tal. Pues yo tengo un caso de una chica, yo creo que muchos ya la conocen, que es Bella Delfin, que es una webcamer, modelo, no sé cómo decirlo, pero fue muy popular en internet. Y en Twitter hizo un post en el cual decía que uno de sus fetiches más rústicos o más feos era el fetiche de ser violada, pero ella puso como un post, un argumento, decía que ella nunca tuvo una experiencia acerca de la violación o fue violada, solamente que, o sea, nunca fue ni maltratada físicamente ni mentalmente hablando, pero simplemente por el placer de verlo en una película porno le dio mucho interés. Entonces no sé si esos fetiches simplemente llegan a las experiencias o ya por temas de la biología que usted está diciendo, pues el desarrollo del cigoto, no sé por qué llegan a esos ciertos estímulos. Entonces no sé si llega por las experiencias que la persona se está desarrollando a medida de sus años o que por lo contrario ya es por temas del desarrollo del embarazo, del cigoto, no sé. Vale, voy a repetir las preguntas que hice a los compañeros. Profe, el micro, te suena extraño. Vale, entonces, las preguntas que hicieron los compañeros, yo no era que estuviera ahí, es, primero, clarificar lo de el super yo. Segundo, si como psicólogos deberíamos utilizar teorías intuitivas y científicas al mismo tiempo o solo las científicas. Y tercero, que pone de ejemplo una modelo que, ¿cómo se llama? El Adelphin. ¿La puedes escribir? Ya te lo escribo, profe. El chat. Bella. Entonces dice él, es una modelo que vio una película porno y siente mucha curiosidad por ser violada, o sea que su fetiche es ser violada, le gustaría ser violada. Entonces, que en ese caso, pues, ¿cómo explicamos eso? ¿Sí? ¿Cómo explicamos eso? Vale. Entonces, va... Ya lo escribí, profe, ahí está, Bella Delfin. Creo que su post aún sigue vigente, hasta publicó, bueno, hizo hasta una película porno, obviamente todo tiene que estar, ¿cómo es que se le dice eso? ¿Cómo, profe? Sí, no, estaba repitiéndoles a ellos el nombre que tú colocaste ahí. Lo que te decía es que, o sea, ella tuvo como ese fetiche
Y pues claro, eso en Twitter, pues eso se explotó, la gente no comprendía por qué y que estaba aludiendo a la violación. Y ella decía que no, que era un fetiche que ella tenía desde hace mucho tiempo y le estaban preguntando que si eso fue ocurrido por un trauma y ella pues asegura o se hace entender que no, que nunca tuvo ningún contacto cerca de la violación o maltrato físico, sino que simplemente por la experiencia de ver películas porno como que le gustó como esa fantasía, lo probó, hasta creo que su OnlyFans o su Patreon está el, la película como tal, y ella dice que pues obviamente solamente le gusta ese acto si está todo ya procesado, ya está todo organizado. Obviamente no le gusta el acto en sí de la violación, sino que ya que todo esté organizado, como si fuera una película, como fuera pura ficción. Ya. Ok, ok. Vale. Entonces, el compañero estaba dando más detalles de los sagrados con la actriz que estábamos, con la modelo que estaba acá, que está en el chat pues de Zoom. Entonces, básicamente ella no tiene antecedentes de ningún tipo de maltrato ni nada de eso, y que no le gusta, o más bien la precisión que hace el compañero es que le gusta ser violada, pero como ficción, es decir, en el contexto, en el marco de una película, no en la vida real. ¿Bien? No, pero digamos, sería una película porno. O sea, sería literalmente, no es como hagamos de cuenta que no es, va a pasar, pasará, pero en el contexto. Bueno, entonces voy a empezar a responder preguntas, ¿listo? Para que vayamos entonces cerrando el tema de hoy, precisando entonces lo que queremos mencionar. Entonces, sí. Nos desprendemos y no nos desligamos de nuestra vida. Uy, no. Bueno, entonces voy a hacerlo desde acá. No, es muy incómodo realmente. Entonces, es que yo tengo ese problema, yo no me puedo quedar quieto. Entonces, precisemos. Hasta el momento, todos nosotros, absolutamente todos los seres humanos, tenemos teorías intuitivas. Por lo tanto, no debemos de pelear con nuestras teorías intuitivas y más bien es entender cómo la teoría científica se puede ajustar a nuestra teoría intuitiva. No. Digamos que el... como a tu manera de ver el mundo. Entonces, tú, por ejemplo, dices, a mí me gusta el psicoanálisis, ¿es por qué? Porque se ajusta a tu manera de... Hay personas que dicen, no, para mí el inconsciente no existe. Vale. Entonces, ¿el asunto cuál es? No pelear con nuestras teorías intuitivas. Entonces, respecto a la teoría de cómo nosotros empezamos a construir, estábamos diciendo que no pensáramos de forma categórica. ¿Eso qué significa? Que nosotros no podemos explicar el comportamiento humano desde una sola categoría. Es decir, yo no podría decir, ¿vale? No podría explicar que, lo voy a poner en estos términos. ¿Por qué el pollo cruzó al otro lado de la carretera? Si lo dice un biólogo, va seguramente a explicarlo en términos de que para poder llevar su gen al otro lado. Si se lo preguntamos
a un sociólogo, seguramente explicará esto como presión de grupo. Es que había muchos pollos diciéndole que viniera. ¿Vale? Dicho eso, lo que queremos decir es que siempre nuestra explicación del comportamiento humano debería estar siempre en términos de qué nos dice la teoría científica que estamos utilizando para explicar, pero reconocer que el comportamiento humano no es tan sencillo o tan simple como quisiéramos verlo. Y que por lo tanto, si yo digo, ¿por qué mató a su mujer? ¿O por qué siente placer cuando la nalguean? ¿O por qué con un látigo o que la violen en un escenario, etcétera? La explicación, yo podría decir, chicos, primera explicación, que hay una disposición genética en ella, es decir, la explicación biológica sería, hay una disposición en ese organismo que hace que se estimule más que otra persona con esa, es decir, muchas veces nosotros, no sé si les ha pasado a ustedes, que necesitan un poco más de placer para sentir placer. Al principio, digamos, un café, re bien. Toman café y otro café y no pasa nada. Otro café, hasta que con el cuarto café como que, sí, ya me desperté, ya sí. Entonces, dale. O sea, las personas sexuales. Ok, digamos, digamos que en las orientaciones, es decir, en las gay, lesbianas, queer, que están, digamos, estas identidades un poco allí de que no, nada sexual. ¿A eso te refieres? O sea, no. Solamente emocional. Nada corporal. Sí. Ok. ¿Qué? Vamos a mirar, chicos, si nosotros empezamos a contestar por cada caso, ¿vale? Por cada caso, va a ser un poco difícil mantener como el hilo de la idea. Entonces, ¿cuál es la invitación? A que lo que vamos pensando lo podamos ir precisando a la luz de la teoría. En ese sentido, ¿cuál es la teoría que estamos manejando? Estamos en primera instancia insistiendo sobre no pensamiento categórico, es decir, una invitación a la explicación de qué estímulo fue el que desencadenó ese comportamiento. Que el estímulo fue la nalgada, que el estímulo fue el café, que el estímulo fue la palabra del otro, porque no siento placer físicamente, pero es algo que dijo, me gustó como dijo, como habló. O sea, emocionalmente me siento bien, que son la pregunta que es el compañero de los que no sienten atracción sexual. Es solo alma con alma, más o menos. ¿Sí? Entonces, visto así, la pregunta que nosotros haríamos, una de ellas es, ¿qué estímulo es el que desencadena ese comportamiento? Y esa es una explicación mucho más desde la psicología, ¿no? Como decir, bueno, ¿qué fue lo que lo desencadenó? ¿Qué fue el estímulo que lo causó? Ahora, nos vamos a ir una pregunta antes y es, ¿por qué para esta persona hay una mayor disposición a responder que otra persona frente a ese mismo estímulo? Es decir, dos personas las nalguean y una le encanta y a otra no. Entonces, tenemos ya cuál es el estímulo. Ahora nos devolvemos un paso atrás y decimos, ¿cuáles pueden ser las disposiciones biológicas, genéticas, que pueden llevar a que se dé de esta manera? Hormonales. Es que en ese momento estaba ovulando. ¿Ustedes sabían que gran parte de los asesinatos, o sea, casos de asesinatos se dan cuando las mujeres están, o sea, asesinatos de mujeres hacia otras personas
¿Se dan cuando están ovulando? ¿Están ustedes durante el periodo? Entonces, uno dice, nosotros no podríamos explicar todo el comportamiento solo desde un solo lugar o desde una sola categoría. La idea es que nosotros empecemos a pensar, chicos, que nosotros empecemos a pensar, chicas, a pensar cómo se relacionan las distintas categorías que vamos a ir aprendiendo en el programa. Es decir, si yo estoy estudiando sociología, ¿vale? Yo, desde la sociología, ¿qué explicación le doy a este comportamiento, al placer? Y desde ese lugar voy a encontrar sentido para por qué yo siento placer en esas circunstancias. Pero si me muevo para otra categoría, como la de la neurociencia, entonces la explicación que daríamos es que esta persona, a través de la experiencia en su piel, ha marcado, es decir, ha hecho sinapsis, ha marcado de forma particular esta experiencia como una experiencia importante, valiosa. En ese sentido, entonces, todos nosotros somos diferentes porque, en primera instancia, las experiencias que hemos vivido a través de la piel son diferentes. No hemos crecido en un mismo lugar. Inclusive, ustedes dirían, profe, hermanos gemelos idénticos, ¿por qué son diferentes? Y crecieron en el mismo lugar, ¿por qué son diferentes? Y esa misma prueba se puede llevar a otro lugar, y es hermanos gemelos idénticos que son puestos en lugares separados porque los adoptan un papá europeo y un papá colombiano, y observamos el mismo ejemplo. Observamos comportamientos similares, pero creados diferentes. Entonces, lo que quiero mostrarles con esos dos ejemplos es que todo el tiempo nosotros no podemos explicar, y para poder comprender necesitamos entonces la interacción entre categorías. Interacción cada vez más compleja. O sea, quisiéramos que fuera simple, pero no lo es. Por lo tanto, ¿por qué siento placer cuando me golpean, cuando me cascan? Pues una posible explicación la vamos a poder encontrar en términos de las experiencias traumáticas. O sea que la pregunta que yo le haría a la paciente sería si ha tenido algún tipo de experiencias traumáticas en su vida. No las tiene, ok. ¿Qué siguiente explicación voy a poder encontrar? En ese sentido, todo nuestro proceso clínico, nuestro método clínico, realmente se basa en una descripción de la sintomatología, como lo que hablábamos en el parcial pasado. El síntoma es lo que nos hace singulares. Y en ese sentido, entonces, cuando estamos hablando de cómo las personas terminan siendo quienes son, nosotros no podríamos solamente explicarlo desde la neurociencia, pero tampoco podríamos explicarlo desde fuerzas sociales, como tampoco podríamos decir que es solo teoría de la mente o empatía. Entonces, volviendo nuevamente sobre lo que veníamos advirtiendo, y como para precisar el objetivo de la clase, es nosotros como seres humanos tenemos unas condiciones, o sea, unas características que nos hacen a nosotros quienes somos. En ese sentido, esas características, ¿cuáles son? Desde lo que hemos hablado hasta el momento, como para hacer una síntesis. En primera instancia, que como seres humanos disponemos de un cerebro humano. Es decir, que para yo poder ser humano, necesito primero un cerebro humano. Sí o sí. ¿Por qué? Porque nosotros somos psicólogos de seres humanos. No nos interesan cerebros de otras especies. Ahora, cerebro humano, primera condición. Al tener un cerebro humano, se me permite que yo pueda hacer interpretaciones.
hacer lectura de estados mentales, estados emocionales. Es decir, que gracias a ese cerebro humano yo podría estar pensando en términos de voy a darle sentido al mundo que me rodea. Ese sentido, en últimas, es qué intención tiene el mundo conmigo. Es decir, lo que yo le hago al mundo tiene un efecto sobre mí. Y lo que el mundo me hace tiene un efecto también respecto a los demás. ¿Eso qué significa? Que, volviendo al ciclo de percepción-acción, cuando nosotros percibimos, estamos interpretando, estamos dando sentido. Por lo tanto, las percepciones que nosotros tomamos, la pregunta sería, ¿qué sería primero, la percepción o la acción? Acción entendida como mover, movimiento, es decir, acción muscular. Por lo tanto, hablar es una acción, todo prácticamente sería una acción. Entonces, las acciones van a ser lo primero que aparece en el desarrollo. Cuando un niño recién nacido nace, apenas lo colocan sobre el pecho de la madre, aparece es la acción, aparece una conducta de reptar hacia el pecho de la madre. ¿Eso qué significa? Que a través de la acción se ajusta la percepción, es decir, afinamos. Entonces, por ejemplo, yo tengo una representación en este momento de la distancia que hay entre donde estoy yo y ese asiento. Solo a través de la acción es que yo puedo afinar mi percepción. Es decir, que yo puedo decir, necesito cuántos pasos más o menos para sentarme. Si yo calculo mal, pues entonces puedo o tropezarme con el asiento o llegar antes. Pero el asunto es que en la acción, a través de la acción, yo ajusto mi percepción. Y pasa lo mismo cuando vamos a agarrar el celular. Mandamos la mano, no lo alcanzamos y entonces volteamos a mirar. ¿Por qué? Porque recordábamos que estaba allí. Y tenemos entonces un bucle en el sentido de que con lo que nosotros percibimos, actuamos. Y que cuando actuamos, ajustamos la percepción. Por lo tanto, si yo tengo una percepción sobre alguien, es que esa persona es una mala persona, pero actúo con esa persona y descubro que quizás tengo que actualizar mi percepción o actualizarla en el sentido de confirmarlo. Es decir, sí, efectivamente es una mala persona. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, todo lo que nosotros entendemos en términos de pensamiento sobre la relación con los demás, con nosotros mismos, lo hacemos en términos de estos bucles de percepción-acción. Ahora, se me va a descargar. Entonces, ahora sí ya no tengo alternativa. Entonces, en ese bucle percepción-acción, nos encontramos. Voy a poner la cámara un momentito. No, pero ustedes. Sí. Entonces, en el bucle percepción-acción, ¿sí? Voy a colocarlo como pizarra para que sea un poco más cómodo para todos. Profe, entonces no me puse a resolver mis dudas. Ok. La duda de aclarar lo del inconsciente, también la de Manuel. Entonces, las dudas de los compañeros, entonces vamos a empezarlas a responder. Y es, ¿qué decíamos sobre el superyo? El superyo básicamente es un mecanismo de control que está conformado por
la cultura y la norma social, principalmente. Igual, no nos estamos deteniendo en clarificar esos conceptos porque los vamos a profundizar en segundo semestre. Eso es lo para que no te quedes con la duda. Listo, profe. Lo otro es, con la pregunta de Manuel, una persona que considera que su idea es la única, la absoluta, y que no existen otras ideas, ¿bien? Que si esa persona, podríamos hablar de teoría de la mente en esa persona. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan de eso? ¿Creerían que sí, que no? Creeríamos que no. Creeríamos que no. Es decir, la teoría de la mente, todos en este momento en el salón tenemos teoría de la mente, pero no todos tenemos el mismo desarrollo de teoría de la mente. Entonces diríamos, esta persona tiene teoría de la mente, pero su nivel de desarrollo es pobre. ¿Por qué? Porque para poderme yo relacionar con los demás, yo tengo que tener conciencia de que hay otras maneras de pensar diferentes de la mía. Por lo tanto, cuando yo le digo a un niño, oye, ¿cómo te sientes tú con eso que tú hiciste? Realmente no lo estoy invitando a utilizar su teoría de la mente. Sigo invitándolo a pensar sobre sí mismo. ¿Cómo lo desarrollamos? Preguntándole, ¿cómo crees que se sintieron ellos con esto que dijiste? Pues, por ejemplo, ¿cómo creo yo que se sintieron ustedes con lo que dije de vengan los que quieren venir? Regañados, seguramente. ¿No? Algunos sí. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata esto? De que nosotros todo el tiempo practicamos nuestra teoría de la mente y la vamos afinando. En ese sentido, a veces nos vamos a equivocar. Es decir, a veces vamos a leer mal. Vamos a creer que le gustamos a alguien cuando en realidad no. Eso es hacer una mala lectura de teoría de la mente. ¿Sí? Pensé que era para toda la vida, pero no. Entonces, ¿en qué nos estamos basando nosotros para hacer esas confirmaciones, esas validaciones? Muchas veces no las hacemos sobre la base pues empírica, es decir, no estamos mirando o distorsionamos muchas veces lo que acontece. Entonces, nosotros hasta el momento hemos hablado de cognición. Y bueno, y respecto a la pregunta de la actriz, creo que ya la contestamos. Es relacionado que no lo podemos contestar única y exclusivamente desde un solo lugar. Profe, una cosa de los argumentos que yo te decía del psicólogo, que si solamente El se tiene que ir a psicólogo los... también, que está relacionado a que teoría científica debes de buscar que se acompañe de tu teoría intuitiva. O sea, tú no puedes pelear con tus teorías intuitivas. Tú tienes teorías intuitivas. Pero el asunto es que busques teorías científicas que estén acordes con tu teoría. Pero sí o sí tenemos que desarrollar las dos cosas, ¿no? Sí, ¿O me sí. equivoco? O sea, no podrías abordar un paciente sin teoría científica. Ya. Y no puedes- Entonces, primero, lo más recomendable es primero los argumentos científicos, después lo intuitivo, o al contrario. Pues, digamos, primeramente a tu intuición. O sea, ¿qué te dice tu teoría intuitiva? Y luego miras qué te dice la teoría científica. Y actúas desde la teoría científica. Listo, profe, muchas gracias. Vale. Entonces, cognición, conocimiento. Hemos hablado también de condiciones. De condiciones para ser sujeto. Entonces, nosotros, ¿qué estudiamos? En psicología decimos que estudiamos la mente y el comportamiento. Si nosotros estudiamos la mente y el comportamiento, lo que en últimas estudiamos son manifestaciones de un sujeto. O sea, ¿la mente de quién? ¿El comportamiento de quién? Por lo tanto, pensar sobre las condiciones que se requieren para uno ser sujeto, diríamos, en estas condiciones hasta el momento, de lo que hemos hablado hasta el momento, hemos hablado de un cerebro humano y hemos hablado también de la intencionalidad
y su lectura. Es decir, que somos sujetos en tanto somos capaces de leer intencionalidades. Ahora, esa lectura de intencionalidades la estamos haciendo sobre la base de un concepto que es la teoría de la mente, que es, en últimas, estados mentales y estados emocionales en otra persona. Saber que el otro las tiene. Por lo tanto, hemos también mencionado que en esta cognición, la producción de conocimiento, de cómo creamos ese conocimiento, nosotros la hemos prácticamente centrado, este conocimiento no es abstracto, siempre es sobre algo. Por lo tanto, conocimiento sobre seres humanos, conocimiento sobre sillas, conocimiento sobre comportamiento, sobre mente, etc. Nosotros vamos a hablar de un conocimiento particular que nos interesa y es el conocimiento entonces social. En síntesis, este conocimiento social o esta cognición social principalmente es nuestra habilidad, nuestra capacidad, el conjunto de creencias, de representaciones, imaginarios sobre los demás, sobre cómo nos debemos de comportar, cómo relacionarnos con otros. Esto es apropiado, es inapropiado, etc. En ese sentido, entonces, en esta lógica de cognición social, hemos puntualizado que gran parte del desarrollo o la posibilidad de ser sociales o de producir conocimiento social se hace sobre la base de un concepto. ¿Vale? ¿Cuál es ese concepto principal que permitió el desarrollo de la teoría de la mente? La empatía, pero yendo más atrás aún, sería el altruismo. Es decir, la conducta de ir en servicio de otros, de ayudarte a ti, ¿por qué se da? Y por eso hablamos de los caprichos evolutivos. Es porque pasamos mucho tiempo en la infancia y como pasamos tanto tiempo en la infancia, ¿qué pasa con nuestra especie? Nosotros, al poco momento de nacer, si no hay alguien que nos cuide, que nos dé alimento, abrigo, morimos. En eso nos diferenciamos, o sea, somos una especie altricial. Los altriciales son especies que pasan mucho tiempo de infancia y que necesitan de un otro para sobrevivir. A diferencia de los precociales. Los precociales, ejemplo de los precociales, nos encontramos, por ejemplo, con en los caballos, ¿cómo se llaman los que recién naciditos? Los potros. A los pocos minutos de nacer, la mamá que está haciendo, lambisqueando, quitándole como la placenta, y a los pocos minutos ya está parando, está caminando y ya se fue. Chao, que la vaya bien. O sea, ya infancia, cuidado de la madre, es decir, como especie necesitamos del otro para sobrevivir. Al necesitar del otro para sobrevivir, ¿cómo desarrollamos que ese otro se quede con nosotros? Es decir, ¿cómo hacemos para que el otro no nos suelte, no nos deje, no nos abandone? Entonces ahí, por ejemplo, podemos decir nosotros el vínculo. Ustedes han escuchado ese concepto, el vínculo. Entonces, el vínculo básicamente es un concepto que refiere una relación entre ser humano y otro ser humano. Normalmente se da ese vínculo con características puntuales. Podemos tener vínculos que son seguros, es decir, a mí me da lo mismo si mi esposo en este momento está en donde esté, uno no se siente, ay, ¿será que está con otro? ¿Será que...? No hay dudas al respecto. Lo mismo sucede, ¿vale? Con los niños y sus padres. Entonces, los niños que tienen vínculos seguros pueden, como veíamos en el caso del niño, en el ejemplo del video anterior, de hace 8 días, si hay un extraño, yo puedo explorar con ese extraño, pero mi seguridad está aquí, con esta persona que tengo al lado. En ese sentido, entonces,
El altruismo es prácticamente un aspecto que genéticamente nosotros, es como si por años y años de evolución dijéramos, es muy importante que tú ayudes a otros, porque es que de eso depende la vida. Todos nacemos con eso, con ayudar. Es decir, un niño de pocos años, de un bebé recién nacido, y no va a patearlo, no va a empujarlo, sino que lo que va a hacer es ayudar, tratar de entender qué necesita. Está llorando, ¿qué necesita? Se está riendo. Entonces nosotros tenemos unos reflejos que son innatos. Por ejemplo, los niños sonríen. Entonces ustedes dicen, ay, me sonrío, tan lindo. Son reflejos, o sea, no le está sonriendo a usted. Pero, pero también tenemos el reflejo de prensión, ¿sí? La aprensión, el agarre. Entonces usted le pasa a un niño su mano y el niño inmediatamente, usted dice, no, tranquilo, yo voy a quedar, ¿qué necesitas? ¿No? Entonces, nosotros venimos con unas disposiciones biológicas que facilitan esta necesidad del otro. Claro, claro. Con eso que acaba de decir el compañero, en este punto tenemos la mamá, en este punto tenemos al bebé. ¿Sí? Entonces, la mamá, el bebé envía un mensaje. Este bebé que tenemos aquí, este bebé envía un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Llora. ¿No? Entonces envía un mensaje al medio. ¿Listo? En ese medio, o sea, el bebé todavía no dice, esta es mi mamá. ¿Vale? O esta es mi mamá, no. Envía un mensaje al medio y entonces este sujeto que responde, que va con un seno a dar leche, y que calma el hambre del niño. ¿Bien? El niño se sacea, es decir, el llanto se calma. El niño relaciona que cuando llora hay una conducta de uno que viene calmando. Por eso es tan importante garantizar el primer año de vida, solo el primer año de vida, cuando el niño diga, no quiere, lo que sea, pero después del primer año de vida es importante. Pero el primer año de vida para que el niño aprenda que hay un otro que cuida, hay un otro que está pendiente, que puede explorar el mundo de un lugar seguro, tranquilo. Entonces, se sacía y empieza este organismo que todavía no tiene nombre, pero que empieza ella a mirar. Profe, se escucha muy lejos. Sí, perdón. Les decía, es que me paré allá a explicar, es que la madre, esta mujer, ¿cierto? Todavía no se ha formado o no se ha constituido, ¿vale? En la mente del niño, es decir, el conocimiento, recordemos que estamos hablando todo el tiempo de conocimiento. Entonces, yo quiero conocer quién es ella o qué papel tiene ella. ¿Cómo lo conozco? En la relación con ella. Entonces, vamos a estar intercambiando estímulos y respuestas, significados. ¿Eso qué significa? Que la percepción, la interpretación que yo hago de ella se va a ajustar a partir de las acciones que yo tengo con ella. Si yo digo, mi mamá es una buena mamá o es una mala mamá, ¿de qué depende? Del conjunto de acciones que hemos intercambiado juntos. Es decir, cuando yo le decía, mamá, ayúdame. Suerte, usted está solo. Usted está, vaya a trabajar, usted está solo. De ahí, ¿vale? Por eso no podemos hablar, por eso no podemos juzgarnos unos a otros. No podemos decir, ¿por qué te sientes tan triste porque tu mamá no está? Es que tú no sabes lo que significa para esa persona su mamá. O sea, las acciones que han intercambiado.
lo que han construido juntos. Y si nos vamos más allá, diríamos las experiencias que a través de la piel han compartido. Caricias, miradas, palabras. ¿Vale? Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que en este intercambio, el niño nace con esa capacidad, con ese altruismo. En el adulto, lo que decíamos es que la educación pues ha lastimado seriamente el altruismo. Es decir, nosotros cultivamos la competencia, cultivamos quién saca 5, cultivamos el premio, cultivamos el silencio, cultivamos que presten atención, cultivamos cuerpos dóciles, sérviles. ¿Sí? En ese sentido, es importante... ¿Tiene de malo? ¿Tienes pregunta? Sí, o sea, ¿qué tiene de malo esas actitudes, esas acciones? Lo que estás mencionando. Tiene de malo desde si nosotros queremos ser profesionales que incidan positivamente en la vida de alguien, deberíamos de ser profesionales capaces de poder pensar por nosotros mismos. En ese sentido, pensar por nosotros mismos implica muchas veces decir, bueno, si yo coloco un diagnóstico o envío un fármaco, chicos, chicas, hay una serie que yo no sé si puedan o tengan la posibilidad de ver, se llama Paranoid. ¿Lo puedes escribir, profe, en el chat? Paranoid. Sí, ya lo voy a escribir por el chat. Para que por favor la vean en Semana Santa, ¿vale? Esto sería, voy a escribirlas por el chat. Entonces, lo que vamos a hacer en Semana Santa es un poco, son más o menos unos 8 capítulos de la serie. Ujú. ¿Vale? ¿Está en Netflix? Ya la voy a escribir. Está por Netflix. Es una serie. Paranoid. Paranoide. Sí, en inglés, pero... Está en Netflix. Entonces, les deseo unas buenas vacaciones, que puedan descansar. Para este curso entonces quedaría es ver la serie que les acabo de escribir por el chat. Nos veríamos... Profe, no terminaste tu argumento de el problema este que me estás mencionando, sobre lo o sea, lo que estás hablando sobre el tema de los premios, que si uno se va más a lo que no individual. ¿Podría repetir? Pues estabas más o menos desarrollándolo, pero no alcancé a entenderlo. Vale, estábamos, sino que en cualquier momento nos saca, por eso... Ajá. ¿No lo puedes escribir por WhatsApp en el grupo, profe, por si acaso? Para dar en claro ese tema. Sí, o sea, en esencia, la pregunta que tienes es para terminar ese argumento. Sí, para entenderlo ya bien. Bueno. Este dibujo que tenemos, por lo que estábamos diciendo sobre el altruismo y la educación, que la educación está limitando el altruismo. Bueno. Básicamente el efecto que tiene la educación es principalmente que a través de la educación nosotros moldeamos el cuerpo, le decimos qué queremos de él. Por lo tanto, nuestra educación no privilegia el altruismo, no dice ayuda a otros, colabora con otros, que les vaya bien. Gracias. No colabora con otros. Por lo tanto, entonces terminamos con